En este problema tenemos un motor síncrono trifásico de 8 kilovatios y 1,1 kilovoltios. Nos dan el valor de la reactancia síncrona por fase y nos piden calcular la corriente mínima correspondiente y la correspondiente FEM inducida para esa situación para condición de plena carga, ¿vale? El rendimiento de la máquina es del 80% y nos indican despreciar la resistencia síncrona. Bien, RS por tanto vale 0. Vamos igualmente a dibujar el esquema. Sería la reactancia y la fuente de tensión que representa la FEM inducida. Aquí tenemos la V, aquí tenemos la I y aquí tenemos la E, ¿vale? Bien. Nos dan la potencia de 8 kilovatios. Esa potencia es potencia de salida, pero ojo, nos dicen que el rendimiento es del 80%, no es del 100%, pese a que estamos despreciando la resistencia síncrona. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a dibujar el balance de potencia, ¿vale? Y como solemos hacer con las máquinas eléctricas, una vez que tenemos la máquina el modelo por fase, en este caso de la máquina eléctrica, a partir de él podemos ir planteando las distintas pérdidas de potencia activa que existe en la máquina y la potencia que va atravesando la misma. Entonces vamos a dibujar la línea horizontal, la flecha horizontal, que significa la potencia que va atravesando la máquina. Y tenemos que la potencia de entrada estaría aquí, que es de naturaleza eléctrica, ¿vale? Sería V por I por el coseno de phi, que forma V con I. Y sería aquí la potencia útil, que sería la potencia mecánica. Esta es la que vale 8 kilovatios, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando nos den la potencia de una máquina, sin decir nada más, esa potencia es potencia de salida y en el caso de un motor es la potencia mecánica, porque es la potencia que sale. Por lo tanto, podemos decir que esta potencia son 8 kilovatios, esta de aquí. No existe resistencia, es decir, podríamos plantear que existiera la resistencia RS y sobre ella tendríamos las pérdidas en el cobre internas de la máquina. Pero en este caso muy concreto nos están diciendo que la resistencia RS es 0, por lo tanto las pérdidas en el cobre son nulas. Por lo tanto esto sería 0. ¿Vale? En este caso concreto. ¿Qué ocurre? Ocurre que ya no hay más resistencias en la máquina. Aquí lo único que tendríamos sería la potencia electromagnética, que sería E por I, por el coseno del ángulo que forma E con I. Y en principio no tendríamos nada más. En principio, sabemos que tenemos algo más. Si nos dicen que el rendimiento es del 80%, ¿cuál es la pérdida que está haciendo de que el rendimiento no sea del 100%? Pues son las pérdidas mecánicas, que son las únicas que no aparecen como siempre, como en todas las máquinas rotativas, esas pérdidas mecánicas no aparecen en el circuito equivalente por fase, porque el circuito equivalente por fase es un circuito eléctrico. Entonces ya entendemos cómo el rendimiento es del 80%, es decir, tenemos aquí 8 kilovatios, aquí tendremos más potencia porque hay unas pérdidas mecánicas que nos lo están dando de esta forma, ¿vale? Es una forma muy particular de dar las pérdidas mecánicas. Entonces, volviendo al color negro, decimos que el rendimiento de la máquina es del 80%. El rendimiento es potencia que sale entre potencia que entra. Por lo tanto, la potencia que entra sería los 8 kilovatios entre el rendimiento, sería 10.000 vatios o 10 kilovatios, ¿de acuerdo? Entonces la potencia son 10 kilovatios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las pérdidas mecánicas son 2 kilovatios, ¿no? El sumatorio de pérdidas en esta máquina sería las pérdidas en el cobre más las pérdidas mecánicas. Como las pérdidas en el cobre son nulas, por lo tanto nos queda que la sumatoria de pérdidas son las pérdidas mecánicas y sabemos que el sumatorio de pérdidas es la diferencia entre la potencia que entra perdón, y la potencia que sale. Es decir, 10 es 1000 menos 8000 igual a 2000 vatios, ¿vale? Como hemos dicho ya rápidamente aquí, aunque aquí lo hemos especificado de una manera matemática. Bien,
Entonces, del balance de potencia también podemos afirmar que la potencia electromagnética es igual que la potencia de entrada, ¿vale? Porque la única diferencia entre ellas son las pérdidas en el cobre, que son nulas en este caso, es decir, tenemos que serían también 10.000 vatios. Y sabemos que en la máquina síncrona con resistencia síncrona nula, la potencia electromagnética sería menos 3 EV XS seno de delta, ¿vale? Ponemos el menos para que nos salga el seno de delta con el ángulo, con el signo correcto, ¿vale? Sustituimos potencia electromagnética serían 10.000. Tendríamos menos 3 por la E, no la conocemos, precisamente una de las cosas que nos están pidiendo. La V es 1100 y como siempre lo ponemos por fase, nos dicen, sí, cuidado, no nos dicen que esté en estrella, ¿vale? No nos dicen que esté en estrella, por lo tanto podemos tener esa duda cuando nos enfrentemos en un libro, en un problema que nos están dando la máquina síncrona y no nos están dando el tipo de conexión. Muy probablemente con un tanto por ciento muy elevado de acierto, podemos estar hablando de un 90 y muchos por ciento, hay que considerar la máquina en estrella para que nos den los resultados que nos facilita el autor, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto, si no nos dicen nada en un motor síncrono, una máquina síncrona, si no nos dicen nada de su conexionado del estator, lo vamos a considerar en estrella y lo especificamos, lo especificamos esto para que quede claro que estamos haciendo eso. Y lo dividimos entre 8 y nos falta el seno de delta en la fórmula de la potencia. Entonces, de esta fórmula nosotros podemos despejar el seno de delta. ¿De acuerdo? Que sale negativo y sale menos 41,98. ¿Vale? Bien. Resulta que no nos dice nada sobre variar la intensidad de excitación. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer que el valor de E que tenemos que calcular es constante, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo es la corriente mínima? ¿Vale? Para un valor de E dado constante. Bueno, la corriente I es mínima, lo sabemos de la teoría, cuando el factor de potencia es la unidad. ¿De acuerdo? Si no se recuerda, pues les recomiendo que vayan a las transparencias o la parte de la teoría dada de la máquina, donde se analizaba el comportamiento de la máquina en modo subsíncrono, en modo supersíncrono y entonces veíamos que cuando la intensidad tenía el valor más pequeño era cuando teníamos un factor de potencia unidad, ¿vale? Entonces, pues vamos a plantear la ecuación de Kirchhoff aquí. Voy a hacerlo en la siguiente página para que pues tengamos todo el desarrollo que viene a continuación en una misma hoja. ¿De acuerdo? Voy a plantear la ecuación de Kirchhoff aquí. Añado página. La ecuación de Kirchhoff sería, me traigo el esquema de nuevo para que no pongamos las ecuaciones de memoria, sino que lo pongamos atendiendo al circuito. Entonces la tensión aplicada es igual a la caída de tensión más la E. Bueno, pues tenemos que V, la tensión aplicada, sería la caída de tensión JXS por I más E. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sabemos de cada cosa de aquí? Bueno, sabemos que la tensión V son 1100. Todo esto hay que expresarlo en valor por fase. Bueno, pues sería 1100 partido raíz de 3. Y siempre ponemos la tensión V con fase 0. La reactancia vale 8. La intensidad no sabemos el valor de la misma, no lo están pidiendo, pero lo que sí sabemos es que tiene que tener el ángulo 0, el mismo ángulo que la tensión, para que sea mínima. Más E delta. ¿De acuerdo? Bien, podemos desarrollar esta ecuación en sus partes real y parte imaginaria. La parte real, 1100 entre raíz de 3 es 635,1.
la parte real de este número complejo sería por el coseno del ángulo. Vamos a agrupar estos dos, a hacer la multiplicación de estos dos fasores, de estos dos números complejos, y tendríamos módulo 8, es decir, J8, lo pongo aquí aparte, ¿no? Por I girado 0 sería igual que, quizá me lo voy a mover un poco hacia la izquierda, ¿no? Sería igual que 8 girado 90 por I girado 0 y sería igual que 8I girado 90, ¿vale? Entonces tendríamos 8i coseno de 90 como parte real del producto de estos dos vectores, o de estos dos fasores, o mejor dicho, estos dos vectores, más e coseno de delta, ¿vale? Y la parte imaginaria de esta ecuación sería 635,1, 1100 entre raíz de 3, por el seno de 0, 8i seno de 90, más e seno de delta, ¿vale? Esto sería las dos ecuaciones en las que podemos descomponer esta de aquí. Estas ecuaciones se pueden simplificar un poco sabiendo que el seno de 0 vale 0 y el coseno de 90 vale 0, ¿vale? El seno de 90 vale 1, como ya sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos expresiones las podemos poner, a ver, pues cogiendo la segunda, cogiendo esta de acá, este producto vale 0, ¿vale? Ya dado que el seno vale 0, el producto vale 0, sería 8i por 1, nos queda 8i, más e seno de delta. E seno de delta lo hemos calculado antes con la ecuación de la potencia. E seno de delta sale menos 41,98. Por lo tanto sería 8i menos 41,98. Por lo tanto ya tenemos aquí el valor del módulo de i. 41,98 dividido de... pasaría al otro lado del igual con el signo cambiado y el 8 dividiendo. Saldría 5,25 amperios. Esto sería el módulo de intensidad que nos piden, ¿de acuerdo? Como estamos suponiendo la máquina en estrella, ¿vale? Pues es la intensidad. Y en este caso es mínima porque lo estamos suponiendo con un factor de potencia unidad, ¿de acuerdo? Lo otro que nos pedía era el valor de E. Bueno, pues estoy aquí viendo, no podríamos coger, no podríamos coger ninguna de estas dos porque nos falta el valor de delta, ¿de acuerdo? Si ya sabemos el valor de I, lo podríamos meter aquí. Bueno, aquí no, este vale 0, aquí. Y podríamos calcular, si supiéramos delta, podríamos calcular E. Entonces lo que vamos a hacer es calcular directamente a partir de aquí. Es decir, despejamos la E de aquí. Vamos a ver, aquí y aquí. E, fasor, sería V menos JXS por I, ¿vale? Sería, vamos a ver, bueno, podemos poner 1100 partido raíz de 3 o 635,1, lo que mejor nos guste, girado 0, que es V, menos J8 por la intensidad. Ya sabemos cuánto vale la intensidad, vale 5,25. Y sabemos que su ángulo ha de ser nulo, ha de ser el mismo que el de la tensión, para que el factor de potencia sea unidad y la intensidad se cumpla la condición de mínimo de intensidad. Bien, todo esto sale 636,5. Sería el valor de delta. Y voltios. Y por lo tanto, el valor de E, que se suele dar siempre si no dicen nada, será el de línea. Por lo tanto, multiplicamos 636,5 por raíz de 3 y nos sale 1102,5 voltios como valor de FEM inducida en la condición que nos han indicado. Y con esto pues acaba el problema.